Seguramente usted que está viendo este video, ¿se ha estado haciendo alguna pregunta? Seguramente en ese tiempo que tiene de intimidad con Dios, esa pregunta que le hace una y otra y otra y otra vez, es la misma. Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? Dime por qué estoy aquí, por qué estoy pasando este momento. ¿Sabe? Mucha gente luego se acerca y sí hacen este tipo de preguntas. Y no crea que es una o dos personas, muchas personas se han acercado y me dicen, pastor, ¿por qué estoy pasando por este momento tan difícil? Bueno, la verdad es que siempre contesto lo mismo y siempre le he dicho lo mismo. No hay una respuesta. ¿Por qué? Pues porque Dios es el que conoce todo, pero yo no soy Dios. Pero sí sé que hay algunas situaciones que nos pueden de pronto meter en alguna situación difícil. Creo que sí hay respuesta para lo que usted está pasando y tal vez Dios la tiene para usted en este momento. Mire, a veces usted y yo podemos estar pasando un momento difícil porque tomamos malas decisiones. Y bueno, el ser humano no es lo suficientemente sabio. Seguido me toca tomar decisiones que no siempre son las mejores. Y siempre que tomamos una decisión incorrecta, bueno, pues usted y yo vamos a ver una consecuencia de tomar esa mala decisión. Y sabe, ese fue el caso de un personaje que todo el mundo conoce, porque hasta su historia la han hecho en caricatura. Y es la historia de Jonás. Y en realidad ni siquiera tengo que predicarle la historia de Jonás porque usted la conoce. Pero me gustaría que recordáramos un momento en la vida de Jonás. ¿Y sabe cuándo? Cuando está encerrado. Cuando está adentro de un gran pez que Dios mismo mandó a que lo tragase. ¿Se imagina usted estar dentro de un gran pez? Ahora, en realidad muchos lo hemos estado. Porque ese gran pez representa un problema muy grande. Ese gran pez representa una aflicción que muchas veces nos supera y nos deja sin fuerzas. Yo estoy seguro que cuando Jonás estaba dentro del pez, estoy seguro que pasó por su mente la mayor parte del tiempo que se iba a morir. Creo que muchas veces Jonás llegó a pensar, ¿cómo es posible que tenga que morir de esta manera? Ahora, un hombre que conocía de Dios porque Dios le habló. Un hombre que escuchó la voz de Dios, ahora adentro de un gran pez, ¿se imagina? ¿Conoce usted de pronto a alguien que escuchó o conoció de Dios? Y de pronto esa persona que iba a la iglesia, de pronto esa persona que aún conociendo de Dios, ahora está en una dificultad tan grande que incluso ha llegado a pensar que ese es su fin. ¿Cuántos de los que estamos aquí y cuántos de los que nos están viendo están seguramente pensando que esto que están viviendo no tiene solución? ¿Y sabe qué pasa cuando llegamos a una situación así? Nos acordamos ahí de Dios.
Usted y yo sabemos por qué Jonás terminó dentro de un gran pez. Y la Biblia lo dice muy claro, no necesitamos ni siquiera revelación alguna. Jonás terminó dentro de un gran pez por su rebeldía, porque no hizo caso. Dios le dio una instrucción, Dios le dio un propósito, y él, en lugar de hacer el propósito de Dios, en lugar de ir en la dirección que Dios le dijo, él decidió ir a un lugar totalmente contrario, a una dirección totalmente contraria de donde Dios le había indicado que fuera. Él se sube a un barco, el barco estaba en peligro de muerte, lo echan al mar, y cuando está ahí en el mar, pues llega este gran pez y se lo traga. Ahora, Jonás capítulo 2, en el versículo 1, aquí vemos a Jonás haciendo una oración como la oración que seguramente usted y yo hemos hecho alguna vez cuando estamos pasando algún momento difícil. Y dice aquí la Biblia, Jonás capítulo 2, versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Desde el vientre del pez. Mire, ahí él se acordó de Dios. Y dice en el siguiente versículo, versículo 2, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y bueno, usted y yo podemos seguir leyendo esta oración que con tanta angustia está haciendo Jonás a Dios. Y luego dice en el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y después dice, pagaré lo que prometí. Y bueno, mire, la misericordia de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande, que en el versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Y bueno, ya en el versículo 3 vemos que Jonás está finalmente haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera desde un principio. Ahora, ¿qué te quiero decir con todo esto? Bueno, que muchas veces Dios va a permitir que cosas sucedan en tu vida y en la mía, porque Él quiere que tú y yo volvamos a Él. Ahora, quiero que por favor entienda algo. Escuche algo y entiéndalo, por favor. No siempre todo lo que nos pasa, no siempre todas las dificultades o las situaciones difíciles, los problemas por los que estamos pasando, no todo eso es Dios que lo envió, no siempre. Porque Jonás no terminó de esta manera, estando dentro del pez, porque Dios desde un principio hubiera querido que así sucediera. Jonás no hizo caso de lo que Dios le dijo que hiciera. Él tomó malas decisiones. Y muchas veces esas decisiones equivocadas que usted y yo tomamos nos meten en problemas. Y lo que quiero decirte es que muchas veces esos problemas Dios los va a usar o Dios los va a permitir para que tú y yo volvamos a Él, para que tú y yo volteemos nuestros ojos a Él, para que tú y yo finalmente hagamos el propósito por el cual Él nos ha llamado y el que Él ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo pueden creer? Dele fuerte el aplauso a Dios, por favor, pero déselo fuerte. Entonces, mire, ¿por qué estoy aquí? Yo creo que esa fue la exclamación de Jonás. Y bueno, posiblemente la respuesta de Dios era, pues porque desobedeciste, no hiciste caso.
pero Dios lo permitió porque Él tenía un propósito con Jonás. Y a lo mejor tú y yo estamos pasando un momento difícil y Dios lo está permitiendo porque es tiempo de que, iglesia, tú y yo volvamos a Dios. Ahora, no siempre que pasamos por un momento difícil tiene que ver con un castigo, tiene que ver con algo que yo provoqué. No necesariamente. En el caso de Jonás sí fue así. Pero mire, quiero que me acompañe ahora al primer libro de Samuel, capítulo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 22. En el versículo 1. Ahora, me gusta siempre platicar el contexto, me gusta siempre platicar lo que está sucediendo en ese momento. Y resulta que David está huyendo y con un miedo tremendo. Y bueno, ¿cómo no va a tener miedo si el mismo rey de Israel, Saúl, lo está persiguiendo para matarlo? ¿Se imagina? Entonces dice la Biblia, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Ahí me quiero detener un poco, porque mire, aquí vemos a David que está huyendo de Saúl, el rey que lo quiere matar. Pero si usted y yo leemos la historia de David, David no tenía por qué estar huyendo ni escondiéndose. Sin embargo, David termina temeroso, preocupado, afligido, desesperado, adentro de una cueva. Y seguramente cuando está dentro de una cueva, su oración es: pero Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Que no hace algún tiempo tú enviaste a un sacerdote a que me ungiera? Me dijo que yo sería el próximo rey de Israel. ¿Por qué me has dado victorias y ahora mi vida está en peligro? ¿Que no prometiste cuidarme? Y mira dónde estoy, en una cueva. ¿Por qué estoy aquí? Y a lo mejor usted tiene tiempo sirviendo a Dios. A lo mejor usted tiene tiempo buscando a Dios con todo su corazón y ha hecho el mejor de sus esfuerzos. Pero ahorita está como David en el interior de una cueva, todo temeroso y no pasándola nada bien. Posiblemente David en sus oraciones cada noche era: Señor, ¿yo qué hice? Dime qué hice mal. Versículo 2, y se juntaron con él, ahí en la cueva, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Fíjese, la gente que estaba ahí en la cueva, y termina ese versículo diciendo: y fue hecho jefe de ellos. Fue hecho jefe de ellos. Ahora, ojo con esto, El momento que está viviendo David no es un momento nada fácil, nada fácil. Pero aquí quiero hacer un paréntesis para hablarle un poquito acerca de la gracia de Dios. Porque yo no sé si usted sabe, pero ¿cuántos de los que están aquí y de los que nos están viendo desde su dispositivo saben que la gracia de Dios está sobre cada uno de nosotros? ¿Cuántos lo saben? Amén, ¿verdad?
Y sabe, a veces pensamos que la gracia tiene que ver con que si la gracia de Dios está conmigo, está sobre mí, nunca voy a tener dificultades, nunca voy a tener problemas. Siempre voy a estar sano. Siempre mis finanzas van a estar bien. ¿Por qué? Pues porque la gracia de Dios está sobre mí. Y déjeme decirle que no necesariamente. Esa no es la gracia de Dios. Porque Dios no nos habla de que, ni nos promete que nunca vamos a enfrentar alguna dificultad. Al contrario, nos dice que sí las vamos a pasar. Pero mire, David está en el interior de esta cueva, preocupado, temeroso, escondido, huyendo porque lo van a matar. Pero ahí donde él está, podemos ver cómo la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Por qué? Porque había mucho más gente. De hecho, la Biblia dice que era alrededor de 400 personas que estaban ahí. Y sobre todos ellos, ¿qué creen? A David lo pusieron por jefe. Y yo no sé si tú estás pasando algún momento difícil en este momento, pero tengo que decirte algo. Hay personas que están pasándola peor que tú. Y aún y en ese momento difícil, de escasez, de enfermedad, de problemas, Dios te quiere usar para que seas de bendición sobre todas las personas que te rodean. ¿Cuántos lo creen? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Déselo fuerte, por favor. Déselo fuerte, fuerte. Entonces, ¿qué pasa si usted de pronto dice, bueno, ok, entonces ya sabemos que en el caso de Jonás, lo que Jonás vivió, pues fue las consecuencias de sus errores. Pero entonces, ¿por qué Dios permitió que David estuviera escondido, huyendo y metido en esa cueva? Bueno, cuando usted, eso no se lo voy a leer ahorita, pero usted lo puede leer en casa. Lea todo el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, y ahí se va a dar cuenta, ahí usted va a leer todos los logros que tuvieron los valientes de David. El ejército de David. Aquí hay una pregunta. ¿De dónde cree que salió ese ejército? ¿Dónde cree que se formó? Pues ese ejército de hombres valientes eran los mismos que en el capítulo 2 estaban en la cueva, afligidos, endeudados y con un espíritu de amargura. Lo que quiero decirte es que muchas veces Dios va a permitir que estés metido en una cueva, porque es en una cueva donde Dios te va a preparar y donde Dios sacará la mejor versión de ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Le damos fuerte el aplauso a Dios. Déselo fuerte, por favor. Entonces, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Bueno, recapitulando, seguramente estás pasando lo que estás pasando por una mala decisión que tomaste. Pero tranquilo, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y aún esa mala decisión que ahora te está haciendo pasar ese momento difícil, Dios la puede usar incluso para bendecir tu vida. Dios la puede usar para bien. Ahora, a lo mejor sin deberla ni temerla, estás ahí en la cueva. Si Dios te metió ahí, tranquilo. Dios te está preparando
Y ahí Él va a sacar lo mejor de ti. Le damos un fuerte aplauso. Dios, ¿cuántos pueden decir amén?